Paz y bendición para todos. Qué grato que podamos tener nuevamente esta reunión semanal, como lo venimos haciendo desde que entramos en vacaciones, digamos, en receso de las clases de la Facultad Bíblica, eh, donde veníamos cada semana dando en vivo las materias de este diplomado en Teología y Práctica de la Función Ministerial, donde estábamos considerando las 5 revelaciones para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal, y estábamos mirando de esas revelaciones, estábamos analizándolas, estudiando las escrituras acerca de nuestra fe, nuestra creencia, y la mejor manera de desarrollar nuestro ministerio a través de 10 materias que vamos a continuar obviamente en marzo ya de este año. Pero mientras tanto no quisimos cortar con esta actividad de estar juntos semanalmente, y tomamos esta esta charla semanal como una reunión entre ustedes y yo cada semana, donde podemos analizar y estudiar diversos temas de las Sagradas Escrituras que son solicitados por ustedes, que son pedidos por ustedes. No me voy a poner a desarrollar ningún tema que no sea pedido por alguno de ustedes, alguno o varios, como es el caso de hoy, y en que vamos a tratar de buscar, de indagar, de investigar, de profundizar en las Sagradas Escrituras quién es Jesucristo. El tema que les traje para hoy es un tema que me han pedido hace una semana atrás. Uno de los pastores del ministerio, que hizo un estudio muy profundo al respecto. No solamente planteó la necesidad de hablar del tema, de escudriñar del tema, de investigar del tema, de fundamentar el tema, sino que él mismo simultáneamente se puso a hacer esta tarea, la tarea de armar un estudio acerca de este tema, un estudio muy bueno. ¿Quién es Jesucristo? Entonces, el pastor Nico ha planteado esta inquietud, y él mismo, haciendo ejercicio de algo que nosotros venimos enseñando a los pastores del ministerio desde hace tiempo, y es: cuando ustedes planteen un inconveniente, por favor sugieran la solución. ¿Vieron? Eso está escrito en el manual de membresía. Cuando usted plantea alguna dificultad, simultáneamente con la consulta acerca de el consejo que se pide cómo resolver una dificultad, digan la sugerencia de posibles soluciones. Ustedes, todos los que están conmigo, saben que siempre es así. Te va a plantear: necesito una ayuda en esto, necesito un consejo en esto, necesito una orientación en esto, y yo pienso que las alternativas podrían ser las siguientes. Entonces, realmente en esa línea el pastor Nico elaboró un estudio muy académico, muy bueno, muy académico y muy bíblico al respecto. Bueno, yo lo que voy a hacer con ustedes ahora en este rato que estamos juntos, reunidos, con pastores, líderes, servidores, hermanos que quieren servir al Señor, que se quieren capacitar, que quieren conocer con mayor profundidad las Sagradas Escrituras, es dar algunas reflexiones. Yo no sé qué cantidad, no muchas, a ver, 16. He anotado 16 cosas para compartir y analizar con ustedes en relación con este tema. ¿Quién es Jesucristo? Y obviamente vamos a conservar nuestra metodología. Nuestra metodología siempre es
el sistema pedagógico constructivista. ¿Qué quiere decir un sistema constructivista? Es como construir un edificio. No puedo hacer la planta baja si no hice una buena fundación, lo que se llama los cimientos. Y no puedo hacer el primer piso si no construí primero la planta baja. Y no puedo hacer el segundo si no hice primero el primer piso. Y no puedo hacer el tercero si no hice el segundo. Y así sucesivamente vamos construyendo conocimiento sobre conocimiento. Quiere decir que cada punto se va construyendo sobre el anterior. Eso es sistema pedagógico constructivista. Nuestra metodología siempre va a ser constructivista para llevar a cabo el aprendizaje, y siempre vamos a usar el método histórico-gramatical de exégesis bíblica, que es el que nosotros enseñamos en la Facultad Bíblica. Entonces, les propongo, sin más introducción, a intentar consolidar en nuestra alma, acuérdense que es el alma, mente y corazón, pensamientos y sentimientos. Entonces les propongo consolidar en nuestra alma los principales conceptos bíblicos en relación con la persona de nuestro amado Redentor, Yahshua el Mesías, Jesucristo. Entonces vamos a ir punto por punto estos 16 que les he mencionado. No me voy a pasar, por supuesto, del tiempo que hemos predeterminado para esta charla de los lunes. Obviamente las empezamos a las 8 y las terminamos antes de las 9, o como máximo a las 9, no excediéndonos de ese tiempo. Cada semana tenemos esta charla. Esta charla no es académica, no es de la Facultad Bíblica, es una reflexión que hacemos juntos, ustedes y yo, cada semana sobre inquietudes que ustedes plantean. Así como tenemos esta inquietud, también tenemos otros pedidos. Adrián ha dado el puntapié inicial y otros pastores se han añadido, se han comprometido con este tema también que sigue, que es motivadores de pertenencia. Y este es un tema que lo estuve pensando, lo estuve analizando, y ayer a la tarde con el pastor David estuvimos reunidos y decidimos que ese tema, motivadores de pertenencia, es lo suficientemente importante como para darlo en la primera reunión de pastores y líderes de este año que hemos comenzado. Entonces, la primera reunión de pastores y líderes de este año, que va a ser el primer domingo de marzo por la mañana, primer domingo de marzo por la mañana, de 9 en adelante, vamos a tener la primera reunión de pastores, líderes y servidores, pastores, líderes y servidores, y yo voy a desarrollar yo personalmente el tema que me han pedido. Me pareció un tema que excede ampliamente la estructura y la informalidad de esta charla que tenemos semanalmente. Me dio la impresión de que es un tema lo suficientemente importante para tratarlo personalmente yo con ustedes. Ya les digo, la primera reunión de pastores, líderes y servidores que vamos a hacer este año, el primer domingo de marzo por la mañana, ya vayan reservándose esa fecha. Esa fecha para estar juntos, y vamos a tratar el tema motivadores de pertenencia. Hoy, ya les dije, vamos a iniciar con estos 16 puntos brevemente acerca de quién es Jesucristo. Lo primero que tenemos que, en este sistema, dijimos, constructivista, que vamos a construir estos 16 pisos, estos 16 pisos en esta construcción edilicia, tomándolo metafóricamente de esa manera. El primero de ellos, o el basamento, va a ser el tema de monoteísmo o politeísmo en la Torá. Usted dice, pero eso es elemental. La Torá es monoteísta.
Sin embargo, existe bibliografía que asegura que la Torá originariamente era politeísta y que el pueblo de Israel originalmente era politeísta. Estoy hablando de bibliografía judía, no estoy hablando de bibliografía cristiana. Existe bibliografía que dice que el pueblo de Israel originalmente, el pueblo hebreo originalmente era politeísta, después se fue convirtiendo en monoteísta. Entonces no es un tema irrelevante de tratar monoteísmo o politeísmo en la Torá. Y realmente, si nosotros escudriñamos las Escrituras, tal como yo les he enseñado a muchos de ustedes, o a la mayoría de ustedes, si no a todos, en la Facultad Bíblica, es utilizando el método histórico-gramatical, vamos a poder verificar que la Torá, aún desde Génesis, en la creación, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, o mismo desde que se le asigna a Dios el nombre, la palabra Elohim en hebreo, que no es Dios, sino es dioses, porque Eloha sería Dios, sería el singular, y Elohim sería el plural. Entonces hay elementos que han tomado algunos estudiosos para establecer el politeísmo original. Sin embargo, ya hemos visto en el estudio de la Facultad Bíblica, cuando estudiamos la materia Teología Sistemática 2, teología específicamente, la teología de Dios, que la denominación plural de dioses, o sea, Elohim, tiene su razón no en la pluralidad, sino tiene un sentido majestático, o sea, resaltar la majestad de Dios. Entonces, en el hebreo, para resaltar la majestad, se usaba el plural majestático. Entonces, yo no voy a hacer una disquisición teológica acá y un análisis teológico profundo, ya lo hemos hecho juntos en la Facultad Bíblica, pero tengo que partir de esa base, de la base de que en la Torá no existe el politeísmo. En la Torá existe el monoteísmo. Dios es uno. Dios, cuando reveló a través de su Ruach, a través de su Espíritu, reveló las Sagradas Escrituras, inspiró las Sagradas Escrituras a los escritores, Dios descartó definitivamente toda idea de politeísmo y habló muy claramente a través de su siervo Moisés acerca de su unidad, de su unicidad, de que es uno, de que no es muchos dioses. Dios es uno. Cuando estableció su primer mandamiento para sus hijos, su primer mandamiento para los que somos parte de su pueblo, los que fueron parte de su pueblo por elección a través de Abraham, Isaac y Jacob, y los que hemos sido hechos parte de su pueblo a través de Jesucristo mismo. Entonces, es muy importante que el punto de partida nuestro, el fundamento nuestro, sea este primer punto de partida, que es que en la Biblia no existe el politeísmo. Dios es uno, es monoteísmo. Por eso, Deuteronomio 6:4 lo va a decir muy claramente, diciendo, oye Israel, primer mandamiento, oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh
uno es. Eso es monoteísmo puro, en su máxima expresión. Entonces, este es el punto de partida, este es el fundamento, este es el punto 1. Definir que Dios es uno, es monoteísmo, no es politeísmo, Dios es uno. Ahora, ¿qué pasa con Yeshua? ¿Qué pasa con Jesucristo? ¿Qué pasa con el Ruach, el Espíritu Santo? ¿Cuántos dioses hay? Es politeísmo expresado en dos dioses, el Padre y el Hijo, o expresado en tres dioses, el trinitarismo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, yo creo que a esta altura del conocimiento de todos ustedes, no hay duda acerca del Ruach, del Espíritu de Santidad, del Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Dios. Entonces, no hay duda con eso, pero a algunos todavía le queda alguna duda acerca de si es un solo Dios o dos dioses, si el Hijo también es Dios. Entonces ya no tenemos monoteísmo, ya tenemos un duoteísmo, dos dioses. Entonces es muy importante partir de aquí que Deuteronomio 6:4, Dios mismo a través de Moisés establece el monoteísmo. Dios es uno. Y para aquellos que les queda la duda si Jesucristo es también Dios, también otro Dios, un segundo Dios, les tengo que mencionar lo que Él mismo dijo. Lo que Él mismo dijo. El Shema Israel, el Oye Israel que Él mismo pronunció. Entonces, ahora le voy a mencionar el texto, pero Jesucristo mismo cuando se le preguntó, Él dijo, Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Entonces, no solamente estaba consagrado en la inspiración del Ruach sobre Moisés, sino también está consagrado por el Hijo cuando Él mismo establece, cuando Él mismo menciona, y esa sería la palabra, cuando Él mismo menciona el Shema, el Shema Israel, el Oye Israel, Jehová tu Dios, Yahweh tu Dios, Yahweh uno es. Entonces, a nadie que tenga oídos para oír la palabra de Dios le puede quedar duda alguna acerca de que Dios no son tres personas, ni dos, sino uno. Queda definitivamente establecido el monoteísmo. Punto 1. Voy a apurar porque quiero llegar bien con el tiempo. Punto 2. Monoteísmo o politeísmo en Jesucristo. Yo le dije en la Torá primero, ¿no? Y en la Torá vimos Deuteronomio 6:4. Entonces, ahora en Jesucristo, punto 2. Monoteísmo o politeísmo en Jesucristo. Si tomamos la persona, o sea, la persona de Jesucristo, la persona que es la persona a partir de la cual se ha originado el conflicto básico acerca del politeísmo en la teología cristiana, vamos a ver que Él mismo, como recién les mencionaba, ratifica la unidad de Dios, no dejando duda alguna acerca del monoteísmo al no atribuirse, escuchen esto, al no atribuirse a sí mismo ningún tipo de deidad. Jesucristo mismo no se atribuyó a sí mismo ningún tipo de deidad. No dijo que era un segundo Dios. Usted ve en Marcos 12:29, Marcos 12:29, donde dice así el versículo: Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Se lo repito, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces,
Vemos que el punto 1 ya hemos establecido monoteísmo o politeísmo en la Torá es monoteísmo. En el segundo punto, monoteísmo o politeísmo en Jesucristo, monoteísmo. Entonces ahora sí, con este fundamento, con este piso, con este cimiento, podemos construir el edificio con mayor estabilidad, con mayor solidez, con mayor estructura, fundado en la revelación de Dios de que Yahweh Dios, Yahweh uno es. No hay dos dioses, no hay tres dioses. No hay dos en uno, no hay tres en uno. Hay uno, solamente uno. Eso quedó fundamentado. Vamos al punto 3, son 16. Jesucristo en la Torá. Jesucristo en la Torá. Jesucristo es la manifestación visible del ángel de Yahweh. Jesucristo es el ángel de Yahweh en todo el Antiguo Testamento. Es la manifestación visible del ángel de Yahweh. Yahshua resucitado se tomó la tarea de demostrarle a los discípulos que iban camino a Emaús que todo el Antiguo Testamento hablaba de él. Que todo el Antiguo Testamento hablaba de él. Y que él mismo había aparecido en múltiples ocasiones desde la misma creación del mundo. Él había aparecido. Él había aparecido desde la misma creación del mundo en muchísimas ocasiones. Dice el Evangelio según San Lucas 24-27. Y comenzando desde Moisés, ¿se acuerdan los discípulos que iban camino a Emaús? Y él fue caminando al lado de ellos y dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, vemos a Jesucristo en todo el Antiguo Testamento. Algunos dicen, no, solamente en las profecías mesiánicas. Yo creo que sí es cierto, por supuesto, obviamente, lo estudiamos en la materia Cristología en la Facultad Bíblica. Todas las profecías mesiánicas las vemos en Cristología. La profesora Ada, que es la que da la materia Cristología en general, les menciona, les referencia, les lista todas las profecías mesiánicas. No obstante, Jesucristo apareció muchas veces más que solamente en las referencias proféticas mesiánicas. Jesucristo apareció en las Sagradas Escrituras cada vez que aparecía el ángel de Yahweh. Cada vez que aparecía el ángel de Yahweh era Jesucristo. Jesucristo es la manifestación visible de Dios a través del ángel de Yahweh. Es la manifestación visible de Dios a través del ángel de Yahweh. Ahora, esto es, me estoy adelantando. Me estoy adelantando. Pero ya les estoy diciendo, a pesar de que me estoy adelantando, que Jesucristo apareció en la manifestación visible del ángel de Yahweh en todo el Antiguo Testamento. Punto 4. ¿Quién era el ángel de Yahweh? Punto 4. ¿Quién era el ángel de Yahweh? El ángel de Yahweh como manifestación visible de la palabra de Dios. Ese es el punto 4. Ángel de Yahweh como manifestación visible de la palabra de Dios. Y acá se empieza a poner muy interesante para ustedes, para mí también. El ángel de Yahweh era la manifestación visible de la palabra de Dios. La manifestación visible de la palabra de Dios está presente a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Obviamente, como les acabo de decir, representada por el ángel de Yahweh. Principalmente
principalmente, escuche esto, principalmente, y de una manera muy importante e indubitable, o sea, sin ningún lugar a dudas, lo vemos cuando Dios declara su propio nombre a Moisés. Miren, si lo tenemos ahí, eh, ya estamos haciendo un gran avance. ¿Qué les estoy diciendo? ¿Qué les estoy diciendo? Que el ángel de Yahweh era la manifestación visible de la palabra de Dios. Y que de una manera impactante, indubitable, lo vemos al ángel de Yahweh a través de quien Dios hablaba, cuando Dios aparece a Moisés en la zarza ardiendo y le revela su propio nombre, Yud-Hei, Bab-Hei, lo que nosotros mencionamos agregándole vocales para poder pronunciarlo como Yahweh. Yud-Hei, Bab-Hei. Si ese es un momento fundamental de la teología del pueblo hebreo y del pueblo cristiano, entonces tenemos que prestar atención quién es el que aparece en la zarza ardiente. Éxodo 3, versículos 2, 3 y 4. Éxodo 3, versículos del 2 al 4. Lo leo literalmente. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Quién apareció? El ángel de Jehová. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová era a través de quien Dios hablaba, a través de quien Dios se expresaba. Era a través de quien Dios transmitía su palabra. Entonces, dice la Escritura, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, o sea, Moisés, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, ¿viendo quién? Viendo Jehová, viendo Yahweh, que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Estos textos son extraordinarios. Son extraordinarios. Pero miren quién aparece allí. E indistintamente se menciona Dios y el ángel de Yahweh. ¿Por qué? Porque el ángel de Yahweh era la manifestación visible de la palabra de Dios. Era a través de quien Dios hablaba, era la manifestación visible. Se veía al ángel de Yahweh y era Yahweh hablando a Moisés en este caso. Entonces, el ángel de Yahweh era la manifestación visible de la palabra de Dios. ¿Vamos bien? La manifestación visible de la palabra de Dios. Lo repito otra vez. No pueden continuar este sistema de construcción sin entender esto. El ángel de Yahweh era la manifestación visible de la palabra de Dios. Punto 5. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Bien, la palabra es la expresión misma de Dios. La palabra es la expresión misma de Dios. Es la forma en que Dios se hace perceptible por el hombre. ¿Qué es la palabra? La expresión misma de Dios. Es la forma en que Dios se hace perceptible por el hombre. Por la expresión y el poder de su palabra, Dios hizo todas las cosas. Por la expresión
y el poder de su palabra, Dios hizo todas las cosas. ¿Qué es la palabra de Dios entonces? Juan 1:3, 1 al 3. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿qué decimos que es la palabra? La palabra es la expresión misma de Dios. Es la forma en que Dios se deja percibir por las cosas, fundamentalmente por el hombre. Entonces vemos que por la expresión y por el poder de la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Punto 6. ¿Cómo expresaba Dios su palabra en el Antiguo Testamento? ¿Cómo expresaba Dios su palabra en el Antiguo Testamento? Dios se expresaba verbalmente a través de la palabra que Él mismo hablaba, utilizando su forma visible a través de la persona de su ángel para transmitírsela a sus siervos. ¿Cómo expresaba su palabra? Verbalmente, hablada. ¿A través de qué se expresaba Dios? A través de esa palabra hablada que Él mismo hablaba, utilizando ¿a quién? Utilizando su forma visible. ¿Y cuál era su forma visible? La persona de su ángel para transmitir su palabra a sus siervos. O sea, su ángel, el ángel de Yahweh, era la palabra de Dios hecha visible. Pero aunque era visible, aunque se la podía ver, aunque se podía ver al ángel de Yahweh, su ángel aún continuaba siendo un ser espiritual. Esto es otro de los puntos que tenemos que construir acá en esta pirámide. Aunque el ángel de Yahweh era visible, continuaba siendo un ser espiritual. No era un ser físico, era un ser espiritual. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta en esta construcción que estamos haciendo. ¿Dónde lo vemos? En Jueces 13, del 19 al 22, vamos a ver a los padres de Sansón. Vamos a ver un poquito a los padres de Sansón, qué pasó acá. Y Manoa, los padres de Sansón, y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Qué clave que es este piso en la construcción del edificio. El ángel de Jehová, que era la forma visible a través de la cual Dios expresaba su palabra, todavía, aunque era visible, no era físico, sino que era espiritual. De tal manera que en la llama de fuego se metió el ángel de Jehová y subió. Es muy interesante que Manoa dice: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. A Dios hemos visto. Habían visto a la palabra de Dios visible, al ángel de Jehová, que era la palabra de Dios que se podía ver, la palabra de Dios, el ángel de Jehová a través de quien Dios hablaba, lo habían visto, y era Dios hablando, Dios mismo hablando a través de su ángel. Punto 7.
¿Quién es la palabra de Dios a partir del Nuevo Testamento? ¿Quién es la palabra de Dios a partir del Nuevo Testamento? Punto 7. Dios encarna su palabra. En el Nuevo Testamento, Dios la encarna. ¿Qué estoy diciendo? Que en el Antiguo Testamento el ángel de Yahweh no estaba encarnado, no tenía carne, seguía siendo espiritual, era un ser espiritual. Pero en el Nuevo Testamento la diferencia es que Dios a su ángel le pone carne, a su palabra le pone carne, huesos y sangre. En el Nuevo Testamento Dios a su palabra le pone carne, huesos y sangre. Dios encarna su palabra, es decir, su imagen visible. Su imagen visible, que aún que en el Antiguo Testamento seguía siendo un ser espiritual o una forma espiritual visible, en el Nuevo Testamento la encarna, la viste de cuerpo, a su imagen visible, la encarna en un ser humano, la encarna en un ser humano. Ya no es más un ser espiritual, como en el Antiguo Testamento, sino que es un ser físico. ¿Quieren texto? Juan 1.14. Juan 1.14 dice, y aquella palabra fue hecha carne. Juan 1.14, míralo en su Biblia. Y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que es un punto clave. Y aquella palabra, dice Juan 1.14, fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya no un ser espiritual, ahora un ser humano, un ser físico, de huesos, carne y sangre. Punto 8. Punto 8. Entonces, sigue construyendo piso sobre piso. Punto 8. Dios habló a los suyos a través del Hijo. ¿Cómo hablaba en el Antiguo Testamento? A través del ángel de Yahweh, a través de su ángel. Ahora Dios hablaba a los suyos a través del Hijo. En el Antiguo Testamento hablaba a sus siervos a través de su ángel. En el Nuevo Testamento habla a los suyos a través de su Hijo. Ahora en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, esto es su propia imagen visible, la palabra de Dios, esto es su propia imagen visible, estaba representada por un hombre engendrado por el Espíritu de Dios en el vientre de una mujer. Lo voy a repetir porque yo sé que muchos vienen esforzándose, bueno, lo van a tener que escuchar 5 o 6 veces, no digo 2 o 3, digo 5 o 6 veces. Y van a tener que tomar nota de las cosas que voy diciendo para poder verla, para desarrollar mayores cadenas neurológicas en la mente. Van a tener que tomar nota. Entonces, ahora la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, a partir del Nuevo Testamento, la palabra de Dios, esto es su propia imagen visible, estaba representada por un hombre engendrado por el Espíritu de Dios en el vientre de una mujer. Y Dios hablaba a través de él, como lo hacía con el ángel de Yahweh en el Antiguo Testamento. Pero ahora no era más un ser espiritual, era un ser de carne y hueso, y de sangre. Huesos, carne y sangre. Engendrado por el mismo Ruach de santidad, por el mismo Espíritu de Dios. Pero esta vez en el vientre de una mujer. Por lo tanto salió un ser de huesos, carne y sangre. Pero siguió siendo lo mismo. La palabra de Dios hecha carne. Dios siguió hablando a través de este ser físico, de este ser humano.
Dios siguió hablando a través de él. Yo sé que muchos están ahí ya medios complicados. Mereceríamos hacer un paréntesis acá para que puedan respirar, pero no los voy a dejar respirar para ir avanzando. ¿Dónde leemos esto que estoy diciendo? Que Dios habló a los suyos a través de su palabra hecha carne, a través de su Hijo, a través de su Hijo, de su unigénito. Hebreos 1 del 1 al 4. Hebreos 1 del 1 al 4. Paso a leer. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Qué bueno que está este texto, miren, a ver. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Nos ha hablado? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Oh, qué interesante. Por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Quien sustenta todas las cosas ¿con qué? Con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Era hijo. Hijo. Punto 9. ¿Quién es entonces Yahshua el Mesías? ¿Quién es Yahshua el Mesías? Yahshua es el Hijo de Dios. Lo acabamos de leer. Heredó más excelente nombre. Yahshua es el Hijo de Dios, engendrado por Dios, por el Espíritu de Dios en el vientre de María. Yahshua es el Hijo de Dios. Es su propia palabra corporizada. Es su propia palabra, hecha cuerpo, hecha carne y huesos y sangre. Su propia palabra corporizada en un ser humano, engendrado por Dios y nacido de María en una humilde suca en Belén de Judea. Texto, Lucas 1:35. Vayan tomando nota de todo esto y veanlo 5 o 6 veces, por favor. No podemos tener dudas en relación con en quién creemos. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La palabra de Dios hecha carne, el Espíritu de Dios engendrando un ser en el vientre de una mujer, María, virgen, y naciendo la palabra de Dios hecha carne en un ser humano, Hijo del Dios Altísimo. Esto es fuerte, esto es conmovedor, esto es vibrante para nuestra alma, esta revelación. Es vibrante para nuestra alma, es conmovedora para nuestra alma. Pastores, escudriñar las Escrituras, que la Escritura se haga revelación a nuestra alma, nos tiene que conmover. A mí lo estoy leyendo, me conmueve profundamente, me conmueve, me desarma interiormente. Las maravillas del Dios Altísimo, de Yahweh, nuestro Dios. Punto 10. Declaración de Yahshua.
acerca de su propia identidad. ¿Qué dijo él de sí mismo? ¿Qué declaración de Yahshua? ¿Qué declaración hizo Yahshua acerca de su propia identidad? Yahshua se manifiesta a sí mismo como el Hijo de Dios. Eso ya lo hemos entendido. Ya lo hemos entendido. Bueno, queremos escucharlo de su boca. De la palabra de Dios hecha carne. Queremos escuchar cómo se expresa él de sí mismo. Como el Hijo del Dios viviente que está en los cielos. Así se expresa de él de sí mismo. El Hijo del Dios viviente que está en los cielos, engendrado por el Padre. Mateo, capítulo 16, versículos del 15 al 17. Mateo 16, del 15 al 17. A ver, leo literalmente. Él les dijo, Yahshua les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién te lo reveló? ¿Carne o sangre? Mi Padre dijo, mi Padre que está en los cielos. Punto 11. Yahshua se declara a sí mismo como la imagen visible de Dios. Mira lo que estoy diciendo. Punto 11. Yahshua se declara a sí mismo como la imagen visible de Dios. El ángel de Yahweh en el Antiguo Testamento. Yahshua se declara a sí mismo como la imagen visible de Dios al ser portador de su Santo Espíritu y ser su palabra encarnada, como el ángel de Yahweh, solamente que ahora encarnado, un ser humano. La imagen visible de Dios. A ver, se lo repito, punto 11, para los que toman nota. Yahshua se declara a sí mismo como la imagen visible de Dios al ser portador de su Santo Espíritu y ser su palabra encarnada. Yahshua mismo declara que era la imagen visible de Dios, al ser un ser humano lleno del Espíritu del Padre y que por lo tanto el Padre hablaba a través de él. Que por lo tanto el Padre hablaba a través de él. Juan 14, del 7 al 11. Juan 14, del 7 al 11, paso a leer. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras, ¿se dan cuenta que la clave siempre es la palabra? ¿Se dan cuenta que la clave siempre es la palabra de Dios? Y Dios se revela a través de su palabra. Siempre la clave es la palabra. Miren, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Punto 12. Vamos un poco más rápido. Dios juzgará al mundo a través de su imagen visible. Dios juzgará al mundo a través de su imagen visible, de su palabra encarnada. Jesucristo ha recibido de parte de Yahweh la autoridad para hacer juicio. Él, su imagen visible, su palabra encarnada, ha recibido la autoridad de Yahweh para hacer juicio, es decir, Dios juzgará al mundo a través de su Hijo.
Juan 5, 22 al 29. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra, que es la palabra del Padre a través de él, es la palabra hecha carne. Entonces, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo. ¿Se dan cuenta? La voz de Dios expresándose a través del Hijo. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Está hablando Jesucristo, dice, oirán su voz, pero dijo que Él iba a hablar. Es la voz del Padre a través del Hijo, a través de su palabra hecha carne. Entonces por ahí dice, los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Punto 13. Dios reinará en el milenio a través de su imagen visible. Dios reinará en el milenio a través de su imagen visible. Vemos en las Escrituras que aparece nuevamente Jesucristo como la palabra de Dios. Aparece Jesucristo otra vez en Apocalipsis como la palabra de Dios hecha carne, a través de quien Dios reinará durante el milenio. Dios reinará a través de su palabra hecha carne en el milenio. A ver, Apocalipsis 19, del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Los espíritus no tienen sangre. Es la palabra de Dios corporizada, hecha carne. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la palabra de Dios. Y su nombre es la palabra de Dios. Yeshua es la palabra de Dios hecha carne. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Yahweh Dios reinará a través de su imagen visible, que es su palabra hecha carne. Punto 14. Porque muchos estarán acá con una gran confusión a esta altura. Vamos a aclarar un poquito esa confusión. Punto 14. Yahshua no es Dios. Yahshua no es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Yahshua no es Dios? Porque no puede ser Dios. A ver, Yahshua no puede ser Dios porque Dios no es un ser humano. Y Yahshua es un ser humano. Yahshua no puede ser Dios porque Dios no es un ser humano. Y Yahshua era un ser humano, era un hombre perfecto. Se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, lleno del Espíritu Santo, y a través de quien Dios hablaba su palabra. Así como el ángel de Yahweh era la imagen visible de Dios, a través de quien Dios hablaba en el Antiguo Testamento, Yahshua, sin perder su humanidad, era la imagen visible de Yahweh a través de quien su Padre hablaba. Era la imagen visible de Yahweh a través de quien su Padre hablaba. Lo cual de ninguna manera significa que Yahshua era Dios,
de ninguna manera significa que Yahshua era Dios y que hay una trinidad o una binidad de dos dioses. Vean otra vez la escritura que ya mencionamos, ahí en Hebreos 1, del 1 al 4. Por favor, para que yo no me detenga. Vean otra vez la escritura que ya mencionamos antes, de Hebreos 1, del 1 al 4. Punto 15. Punto 15. Queda claro entonces este punto 15. Quiere que quedar firme. No hay dos dioses, sino uno solo, cuyo nombre es Yahweh. No hay punto 15, no hay dos dioses, sino uno solo, cuyo nombre es Yud-Hei Bab-Hei. Yud-Hei Bab-Hei, Yahweh. Solo Yahweh es Dios. Y Jesucristo es la expresión viva de su palabra hecha carne. Solo Yahweh es Dios y Jesucristo es la expresión viva de su palabra hecha carne, quien en su cuerpo humano se constituyó en el Cordero de Dios que nos redimió y nos trajo de retorno a la casa del Padre. Pero la Escritura lo dice bien claro en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios, Yahweh. No hay dos. No es Dios y Jesucristo. No es Padre y el Hijo, dos dioses. No es tres dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay un solo Dios, Yahweh. Por eso 2 Timoteo 2, 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hombre, la palabra de Dios hecha carne. Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y nos falta el último, el 16. La pregunta fundamental es el punto 16. La pregunta fundamental. La pregunta fundamental para todos nosotros la formuló el mismo Jesucristo. La pregunta fundamental para todos nosotros la formuló el mismo Jesucristo. En Juan 9, del 35 al 38. La pregunta fundamental, pastores queridos, pastores, líderes, servidores, hermanos que están viendo este video, yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil entender tanta sabiduría de lo alto, tanta sabiduría, entender el propósito eterno de Dios, el misterio escondido de los tiempos, ambas cosas habladas en Efesios, misterio escondido de Dios. Yo sé que es entender el propósito eterno. Sé que no es fácil, por eso le digo 5 o 6 veces. Tomen nota, pásenlo en limpio, véanlo, hasta que se les haga revelación. Revelación. Esto funciona por revelación, y ahora se los voy a demostrar. Pero ¿cuál es la pregunta fundamental para todos nosotros? La formuló el mismo Jesucristo en Juan 9, del 35 al 38, que les leo. Oyó Jesús que le habían expulsado. Estamos hablando del ciego que recibió la vista. Oyó Jesús que le habían expulsado. Y hallándole, le dijo la pregunta fundamental. La pregunta fundamental para ti, pastor. Pero yo soy pastor. Sí, yo también soy pastor. Esa pregunta es fundamental para mí también. Es fundamental para mí también. Para ti también. Para todos los que están mirando. Es fundamental esta pregunta que hizo Yahshua. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Esa es la pregunta. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió el ciego y dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? ¿Quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto, le has visto. Se hizo carne. Es la palabra de Dios que se hizo carne. Le has visto al Hijo de Dios. Le has visto. Y el que habla contigo, Él es. Y Él dijo,
creo, Señor, y le adoró. Creo, Señor, y le adoró. Podemos discutir muchos conceptos filosóficos, teológicos. Podemos discutir muchísimos conceptos filosóficos, teológicos. Pero la pregunta del Señor sigue siendo la misma. Hoy sigue siendo la misma. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? No se trata de teología. Se trata de conocer al Padre a través del Hijo. No se trata de teología. Jesucristo nos lleva al Padre, no nos lleva a sí mismo, como muchos creen en la religión tradicional. Jesucristo no nos lleva a Él. Jesucristo vino para llevarnos al Padre, porque Él es la palabra del Padre hecha carne. Es a través de quien Dios se expresó. La imagen visible de Dios, el ángel de Yahweh, pero ya no un ser espiritual, sino un ser físico, perfecto hombre. No se trata de teología, se trata de conocer al Padre a través del Hijo, como dice Mateo 11:27. Jesucristo dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Pero ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por eso Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Está hablando Yeshua en una oración memorable. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único. Shema Israel, Yahweh tu Dios, Yahweh uno es. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, a tu palabra hecha carne, a través de quien tú te estás expresando hoy, tal como te expresabas en la antigüedad, a través del ángel de Yahweh, que es Jesucristo. La expresión del Dios viviente, la imagen misma del Dios viviente, la palabra de Dios hecha carne y expresada a nuestros corazones. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo oro al Señor con todo mi corazón, que esta revelación tan profunda y tan fuerte y tan hermosa, sea tan hermosa para ustedes como lo es para mí. Que sea tan hermosa, tan vivificante, tan esclarecedora, tan reveladora para ustedes como lo es para mí. Ruego al Señor que sus rúas de santidad, que su Espíritu Santo trabaje en tu mente, pastor, trabaje en tu corazón y revele a Jesucristo, tu mente y a tu corazón, la palabra de Dios hecha carne, que te lleva al conocimiento del único y verdadero Dios, Yahweh, nuestro Dios. Amén.